Sin importar quién resulte ganador el próximo fin de semana, el país enfrentará el reto de fortalecer su vida democrática. De esto conversó justamente mi compañero Juan Becerra con el historiador y analista político, el doctor José Antonio Crespo Mendoza. Doctor José Antonio Crespo, historiador, analista político, muchas gracias por recibir a Capital 21. Encantado. Doctor, esta elección que se está llevando a cabo en México, además de ser la más grande en su historia, ¿considera que es la más importante? No diría yo la más importante, pero sí es importante, porque estamos ante la probabilidad de una nueva alternancia. Hemos tenido dos alternancias. La del 2000, que fue muy importante por ser la primera de la historia, no solo desde el régimen del PRI, de la historia de México, la primera alternancia pacífica de un grupo a otro grupo político. Nunca habíamos tenido una alternancia pacífica en esa medida. Fue muy importante históricamente, además de que era la primera que el PRI perdía, en donde el PRI desde su nacimiento perdió la presidencia. Y luego la alternancia en favor del PRI. La segunda, que esa pues no entusiasmó a nadie, ¿no? Casi la gente que votó por el PRI es porque no vio ninguna mejor opción en ese momento, pero no entusiasmó a nadie. Pero se decía, hasta ahora se dice, se sigue diciendo, así como antes del 2000 decían, no va a soltar el PRI el poder jamás. Algunos decíamos, sí, ya llegó el momento, ya las condiciones ya no permiten que el PRI se continúe eternamente, y sí van a reconocer el triunfo de Vicente Fox en caso de que se diera, como se dio. Ahorita mucha gente de la izquierda, muchos obradoristas, perredistas dicen, no van a soltarlo. Lo dijeron en todos estos meses, a lo mejor ahorita dicen, no, pues sí, ya, pero ya lo van a aceptar. Pero en todo este tiempo había esa duda, y algunos todavía la tienen, de que puedan soltar por el lado de la izquierda, o esta opción distinta a lo que ha sido el PAN y el PRI. Y yo creo que eso va a ocurrir, y en esa medida es importante, pero no sé si calificarla como la más importante. Pero sí, es una nueva alternancia que en ese sentido sienta un precedente sano desde el punto de vista de la democracia electoral, porque se abre a este espacio. En varios países de América Latina se tardaron mucho también en dar un paso hacia la izquierda. Habían estado muchos años alternándose el poder entre liberales y conservadores, por ejemplo, y se retrasaba el paso a la izquierda. Ahorita en México va a ser la primera vez que hay una alternancia pacífica hacia la izquierda, o a lo que más o menos se considera como un tipo de izquierda, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante. Doctor, las encuestas marcan pues un alto favorito en la intención de voto en el momento en que fueron levantadas, pero más allá de estos números que reflejan las preferencias por los candidatos, el número que refleja la cantidad de indecisos que hay en estos instrumentos de medición en la urna puede ser determinante. Sí. Indecisos están entre 25, bueno, a ver las últimas encuestas que nos dicen, ya las finales, pero han estado entre 25 y 30, que desde luego si todos esos indecisos se volcaran sobre un candidato, te puede cambiar el resultado. Si la distancia que tiene López Obrador frente al segundo lugar es de 20%, y los 30% de indecisos o 25% se volcaran sobre el segundo lugar, te cambia el resultado. Lo que pasa es que eso no suele suceder, es poco probable. Normalmente se dispersan en distintos candidatos y muchos de ellos no votan. Claro que está aquí la otra incógnita que han señalado varios analistas y especialistas de las no respuestas. Son los que no aceptan la encuesta. Y esos son cerca del 50%. Entonces ya te deja un margen de error más amplio también en los resultados de las encuestas. Pero también ahí tampoco es muy fácil decir todos van a ser en contra del López Obrador. Si así fuera, pues también te cambia radicalmente el resultado. Sino que muchos de ellos tampoco votan. O sea, el no aceptar una encuesta ya refleja un poco cierto desinterés o apatía o incredulidad de la política o flojera. O simplemente también se pueden distribuir en distintos precandidatos. Entonces, aunque es una variable de incógnita que te podría modificar el resultado, tampoco es que seguro vaya a cambiar el resultado. Depende del comportamiento de todos esos ciudadanos, pero no suelen votar en bloque por un mismo candidato, ni se conocen, no se ponen de acuerdo, ¿no? Y tienen preferencias distintas. O sea, el decir indeciso no quiere decir que eventualmente vas a votar necesariamente por tal o cual candidato. Por supuesto. ¿Y cuál es el principal reto, doctor, de la autoridad electoral en este proceso? Bueno, llega debilitada la autoridad electoral porque por su desempeño, ya de varios años, pero digamos de este INE y de este tribunal, pues les ha faltado, ¿no? Les ha faltado, digamos, en el caso del INE, desde mi punto de vista, firmeza, energía para aplicar las sanciones, para buscar
las irregularidades en los momentos en que se ha violado la ley no han sido suficientemente enérgicos, entonces se ven como blandos. Yo sí los veo, como que le falta más empuje, más energía de aplicar la ley. Tienen muchos elementos legales para aplicar la ley. Hay sanciones muy duras que no se atreven a aplicar. Y en el caso del tribunal sí francamente se ve un sesgo en favor del PRI, del nuevo tribunal que lleva aproximadamente un año de haberse constituido. Ellos sí claramente han tomado decisiones muy favorables al PRI, no todas, pero la gran mayoría, y entonces se les ve como un sesgo en favor del PRI. Ahora, eso no basta para que el PRI vaya a ganar. Si el PRI quedara en tercer lugar, como sugieren las encuestas, muy lejano del primero, pues no hay manera, ¿no? O sea, el tribunal no puede hacer magia tampoco. Puede tomar ciertas decisiones favorables al PRI. Por ejemplo, si estuvieran empatados, entonces sí podríamos esperar, como fue en el 2006, ciertas decisiones que favorecieron a uno de los contendientes, en el 2006 a Felipe Calderón, pero porque estabas en el margen, ¿no? Pero con 30 puntos de distancia, si se confirma, si es que se confirma algo así, pues el tribunal no va a poder hacer gran cosa. Y el reto para los candidatos, para aquellos que ganen y para aquellos que no ganen, que no lleven la preferencia en el voto. Depende de quién gane, porque desde luego el panorama sería muy distinto si gana López Obrador que si no gana. O si gana Naya o si gana Mitt, sería un panorama muy diferente. Si gana López Obrador, pues su reto es cumplir lo más que se pueda todo lo que vendió. Hay un público muy entusiasmado, que cree mucho en las ofertas que ha hecho él, que son muchísimas, que es casi dispararnos al primer mundo, crecimiento económico, empleos, reducción de la desigualdad, reducción de la violencia, erradicación de la corrupción. Pues algo que todo el mundo queremos, ¿no? Además que no es tan sencillo lograrlo. Esto en caso de ganar el candidato López Obrador, sí. López Obrador, en caso de que no ganara. No, en caso de que no ganara, pues ahí el primer problema que tendríamos que enfrentar es el famoso tigre. Es decir, muchos de sus seguidores dirían que esto fue fraude, ¿no? No dirían, es que se equivocaron las encuestas, es que los indecisos siempre sí votaron en bloque. No, dirían, hubo fraude. Porque siempre hay irregularidades, incluso se han detectado, siempre en todas las elecciones, de México sobre todo, hay irregularidades. Lo que no es posible decir en automático es que esas irregularidades necesariamente sean determinantes en el resultado. Depende de la distancia, etc. Pero aquí sería una cuestión ya casi de dogma. Perdió López Obrador cuando todas las encuestas decían que ganaba por mucha distancia, seguro hicieron un fraude gigantesco. Entonces nos enfrentaríamos nuevamente a una situación así, de conflicto postelectoral, de incredulidad de buena parte de la población sobre ese resultado. ¿Ve usted una población polarizada, dividida por las preferencias y simpatías a uno u a otro candidato? Siempre ocurre, pero yo creo que ahorita está más intenso eso. Yo no había visto tal nivel de fanatismo en otras elecciones, ni con Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, ni en ninguna de sus posteriores elecciones, ni con Fox. Con Fox había gente que lo apoyaba, pero era bastante condicional el apoyo. Ya cuando empezó a fallar, inmediatamente le empezamos a reclamar cosas. Yo aquí veo un apoyo incondicional muy fuerte a López Obrador. No de todos sus seguidores o sus votantes, pero muchos sí. Al grado de justificarle lo que sea. Y el problema con la incondicionalidad, más allá de la polarización que genere en la población, es que la incondicionalidad genera impunidad. Entonces, quien tiene un apoyo incondicional muy fuerte, siente que puede hacer lo que quiera. Cualquier arbitrariedad, cualquier decisión arbitraria, ¿no? Discrecional, la puede hacer porque tiene el apoyo muy grande de mucha gente que es incondicional. Yo veo riesgo en eso, no que lo apoyen, pues es natural que lo apoyen cada quien a quien quiera, y es natural que después de lo que hemos vivido estos 18 años haya mucho apoyo a López Obrador y se busque una alternancia. Lo preocupante desde el punto de vista democrático es un apoyo incondicional, porque entonces eso se traduce en impunidad, en discrecionalidad, arbitrariedad de quien está en el poder. Doctor, muchas gracias por recibir a Capital 21. Con mucho gusto.